Muy buenas amigos, bueno pues aquí estamos de nuevo y hoy vamos a hablar de los Launchpad. Los Launchpad son sitios, plataformas, a veces servicios dentro de una plataforma o de una empresa, digamos, que sirven para lanzar proyectos, ¿de acuerdo? Son lanzaderas de proyectos, digamos. Podríamos compararlo con los crowdfunding, por ejemplo. Existen muchos launchpads de criptomonedas. Aquí voy a hacer un repaso de algunos de ellos, ¿vale? Y bueno, pues generalmente lo que tenemos que hacer es localizar aquel launchpad donde se lanza el proyecto en el que queremos invertir. Cada proyecto, o perdón, cada launchpad es diferente, requiere unos requisitos. Hay veces que tienes que stackear su propio token, otras veces tienes que bloquear una cierta cantidad de capital. Entonces ya dependiendo del tipo de inversores que somos, pues podremos entrar en unos y en otros no, o nos costará más, ¿de acuerdo? Bueno, para empezar, bueno, aquí tenéis el artículo que os pondré también en la descripción para que podáis entrar y verlo completo, ¿vale? Por si os gusta leer, pues aquí tenéis mucha más información. Y ya os digo, he hecho una especie de listado de los que ahora mismo, bueno, pues más conozco sobre todo. Y empezamos por BSC Pad. Es uno que está dentro de la Binance Smart Chain. Se trata de este, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, aquí tenéis la página web, tiene su propio token, lo podéis comprar en PancakeSwap, también lo tiene en algunos exchanges centralizados. Y si nos vamos aquí o aquí arriba, podemos ver los proyectos que tienen. Ahora mismo no hay ninguno abierto, como podéis ver aquí, y sí que tienen tres proyectos que van a salir próximamente. Bueno, pues tenéis Verve, de acuerdo, aquí lo tenéis. Tema de streaming, por lo que veo aquí. Metafluence, ¿vale? Para monetizar influencers y demás, para una plataforma para influencers. De esto está saliendo ahora muchísimo y van a salir más. Pero creo que también va a ayudar a que mucha gente que, bueno, pues quiere ganarse la vida con esto, de ser youtuber o influencer, pues que pueda monetizar y conseguir bueno, pues los mejores ingresos, ¿no? Intentando que haya los mínimos intermediarios para que le llegue todo el beneficio o casi todo el beneficio al que trabaja, digamos. ¿Vale? Y luego tenéis aquí otra que es Secure DeFi, ¿vale? Que es una plataforma para invertir en criptomonedas de forma segura, parece. Y bueno, pues como veis, estas están ahora mismo para verlas. Aquí tenéis los enlaces a su página web, a Twitter, a Telegram. Esta también tiene Medium. Y bueno, si queréis para que ver una de ellas, porque tenemos que hablar un montón de Launchpad, pero bueno, pues aquí tendríais la página web del proyecto que queréis entrar, por ejemplo, en este caso. Y bueno, pues habría que estudiarlo y ver si nos interesa. El segundo que tenemos en la lista se trata de GameFi, ¿de acuerdo? Aquí, pues, casi todo está dedicado a juegos, sobre todo a juego y demás, todo relacionado con gaming. Esta es la plataforma, como veis, bueno, pues está muy enfocada al tema game. Aquí vamos a ir al Launchpad y vamos a ver los proyectos que tienen. Mirad, por ejemplo, Aspo Inno Private ya se ha vendido completo. ¿Vale? Aquí tenéis otros. Tenéis Dragon War Ego, Dragon War Community, Bulliverse Community. ¿De acuerdo? Aquí tenéis las ventas que hay. Estos son los partners que tienen. Como veis, todo relacionado con juegos. Si a vosotros lo que os gusta es el tema de los juegos, pues seguramente aquí es donde vais a encontrar la, la mayor cantidad de proyectos en los que entrar, ¿de acuerdo? Luego, en tercer lugar, tenemos Seedify Fund, ¿de acuerdo? Bueno, pues si nos vamos aquí,
Aquí tenéis la página web. Aquí podéis, si tenéis un proyecto, podéis enviarlo para ver, para que lo estudien. Aquí tenéis pools con las que podréis entrar en esos proyectos. ¿Veis? Aquí tenéis, por ejemplo, pools que ya se han completado. Aquí esta también que ya se ha completado. Esta que están por llegar. Y veis, aquí tenéis pues los apartados, digamos, donde podéis hacer staking para optar a esos proyectos. Ya os digo, hay plataformas que os exigen comprar su token, ponerlo en staking para que podáis recibir esos proyectos. Siguiente sería TrustPad, sería esta plataforma. Igual, ¿vale? Aquí lo tenéis todo, aquí tenéis las pool. Cuando nos pone pool, ya sabéis, lo más normal es que eso, tengamos que invertir, ¿vale? En esos proyectos, metiendo liquidez para optar a comprar esos tokens, a formar parte de los inversores de esos tokens. Aquí tenéis, por ejemplo, las redes. Aquí esta es multired. Veis que esta, por ejemplo, pertenece a Ethereum. Esta pertenece a BSC. ¿De acuerdo? Mirad, esta tiene en Solana. Tiene bastantes. Aquí tenéis en Terra. Un juego en Terra que puede ser interesante revisar porque será de los primeros. Y como veis aquí hay bastantes proyectos interesantes en los que habría que revisar y ver si nos interesa entrar. El DAO Maker, de acuerdo, que sería la siguiente que tenemos aquí en el listado. Esta es una de las primeras, de las más conocidas, de acuerdo. Digamos que sería una de las más seguras a la hora de invertir, pero seguramente también de las más complicadas de optar a formar parte de esos lanzamientos. Aquí tenéis, por ejemplo, el lanzamiento de Hubble. Aquí tenéis BBS Network, Hubble que ya lo hemos visto aquí, Temis. Como veis aquí podéis encontrar proyectos igual un poco más serios o blockchains incluso que se están montando y que están buscando financiación. Seguimos y nos encontramos con Bones Launchpad, ¿de acuerdo? Que sería esta. Bueno, pues aquí tenéis esta y bueno, aquí tenéis los productos que tienen ellos. Como veis, en Polkadot también trabajan. Y aquí tienen varios apartados, digamos. Tenéis Bones Finance, ¿vale? Tenéis Freelance DAO, ¿vale? Mirad todos los proyectos que tienen. Si vamos a este, por ejemplo, veis que aquí tenéis una especie de subastas y es como funciona esta plataforma. ¿De acuerdo? A través de subastas. De hecho, todo eso os lo explico aquí, ¿vale? Para que veáis un poco. Aquí os explico cómo funciona cada plataforma porque son diferentes. Aunque todas son de Launchpad y en todas se lanzan proyectos, cada una funciona de una forma diferente. Tenemos por otro lado Pipe Network. En este caso se trata de una red completa, ¿de acuerdo? De una blockchain donde puedes lanzar proyectos. Bueno, pues aquí, por ejemplo, estáis viendo Star Atlas, tenéis Titan Arena, veis proyectos bastante potentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa información la tenéis toda aquí y también pues todo el tema su token y demás, ¿de acuerdo? La economía, el token, toda la información, tenéis el equipo. Bueno, eso por ahí. Como veis, hay muchos y muy diversos. Hay que estudiarlos uno a uno y sobre todo lo que hay que localizar es la plataforma en la que se lanza el proyecto que estamos buscando. O podemos ir revisando en estas plataformas, darnos de alta y que nos lleguen alertas de los proyectos que se lanzan a través de ellos. Está también Starpunk, ¿de acuerdo? Esta otra. Vamos a verla aquí. Aquí tenéis un poco cuál es. Tiene su propio token. Aquí tienes algunos, por ejemplo, Metayear, que se está lanzando. Podemos participar. ¿Vale? Aquí tenéis toda la información del proyecto. Tenéis la página web, el token, supply, ¿vale? Toda la información.
Y bueno, tendríamos que conectarnos, tendríamos que entrar en la Génesis, tendríamos que seguramente invertir para que podamos optar a a esas participaciones, ¿de acuerdo? ¿Veis? Va por tier, ¿de acuerdo? Por ranking, digamos. Y bueno, pues otro de los proyectos donde podemos ver lanzamiento de juegos, de plataformas, incluso de blockchains, como ya habéis visto. Otro tenemos sería Red White, ¿de acuerdo? Que sería esta. Aquí podemos ver los proyectos. Como veis aquí, tenemos que hacer stake, tenemos que pasar un KIC, hay también que tenemos que aplicar en algunos casos para una whitelist, tenemos que formar parte de esa whitelist. En otro caso tenemos que cambiarlos y al final claimearlos, recogerlos, digamos. Bueno, pues aquí veis, por ejemplo, esta, que dentro de 15 horas ya se puede reclamar este token. Como veis, hay diferentes tipos de lanzamientos, uno para la comunidad y otro para el público en general. Para la comunidad solo $2.000 y para el público en general 148.000. Y parece que se ha completado todo, así que la verdad es que bastante bien. Y aquí tenéis un montón de proyectos que están por lanzarse. Y aquí tenéis, por ejemplo, los completados, para que veáis un poco todo lo que tienen y lo que podéis conseguir en estas plataformas. Nos vamos a seguir. Y bueno, luego aquí os pongo otros ejemplos de Launchpad que están dentro como servicio, digamos, de una aplicación o de un DEX. En el caso, por ejemplo, de PancakeSwap tiene el suyo, que se llama IFO. En AppSwap se llama IAO. Por el tema de Ape, bueno, pues han metido aquí la A, ¿vale? En Hammond Swap se llama Hilo. También The Raid tiene su propio Launchpad, ¿vale? Por ejemplo, en Hammond Swap, vamos a verlos todos. Aquí tenéis, por ejemplo, PancakeSwap. Si nos vamos aquí, tenemos el IFO, ¿vale? Initial Farming Offering. Y aquí suelen salir proyectos en los cuales podemos, bueno, pues invertir. Luego, también tenemos en ApeSwap el IAO, como os he comentado antes, que si entramos aquí, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el proyecto 99 Start, ¿de acuerdo? Ya ha terminado, pero ha habido muchos proyectos. Por ejemplo, aquí se lanzó el proyecto de Dragonari, que fue uno de los que invertí, como veis, conseguí entrar con 120, por 120 tokens nada más, porque se sobrevendió muchísimo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí se lanzó Dragonari. Luego tenemos Hammond Swap, que está en la red de Matic. Ya os he hablado en el canal un montón de este DEX, que va a dar mucho más que hablar, ya veréis. Y en la primera hilo que se lanzó, ¿de acuerdo? Fue la de Xcre, que no sé si parece que no sale ahora, ¿vale? Pero bueno, está aquí, lo que pasa es que no sale la foto. Creo que es porque no estoy conectado. Bueno, pues yo sí que participé en esta hilo, ¿de acuerdo? La de Cresio, y que también os he hablado y también tenéis en el canal vídeos. Y fue la primera. Ya sabéis que este proyecto solo lleva un mes y poco en el mercado. Y por otro lado, un proyecto hermano, digamos, de Hammond Swap, que es D-Raid, también tiene su propio Launchpad, ¿de acuerdo? Aquí también hemos participado en alguno. El primero fue de Skyscraper. Este Launchpad nos vino de lujo porque invertimos $25 y se convirtieron en unos $2.000 en poco tiempo. Y como veis, se han lanzado también Monster Adventure, GTA Hero, Fisher and Pirates, y todos se han completado. La verdad es que bastante bien. Y bueno, pues estas son algunas. Seguro que vosotros conocéis muchos más sitios de Launchpad y demás. Me lo podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Y bueno, pues si hay una nueva lista, pues igual amplío el artículo y aparte hago otro vídeo para explicar, bueno, pues cómo van todos esos Launchpad. Y nada más, aquí tenéis el artículo, os voy a poner el enlace en la descripción.
Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.